Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos. Este domingo 3 de mayo es un gusto volvernos a reunir, ciertamente a la distancia, mientras este tiempo que estamos viviendo de una emergencia nacional continúa. Hermanos de Iglesia Centro Bíblico El Camino, queremos contarles que hemos estado al tanto de toda nuestra congregación, viendo cómo les va, cómo están saliendo adelante en sus vidas personales, con sus familias, y también hemos estado orando por nuestra congregación. Queremos recordarles de que cualquier necesidad o situación, nuestras vías de comunicación están abiertas. Y esta mañana que vamos a continuar con la enseñanza sobre el libro de Habacuc, en breve queremos recordarle que usted debe de sacarle provecho a este libro leyéndolo. Son 3 capítulos pequeños. Léalos varias veces, utilícelo en sus devocionales y verá cómo el Señor nos va a bendecir a través de las enseñanzas de los distintos hermanos. El día de hoy queremos orar por todos ustedes, por nuestra congregación y pedirle al Señor la dirección en este día que estudiamos su palabra, que también cantaremos a Él para exaltar sus virtudes. Así que oremos. Padre, te damos gracias por la vida eterna que nos has dado, porque somos tus hijos, porque tú estás con nosotros, como dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias porque el Señor Jesús nos dijo que tú conoces aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad y que somos más importantes que las aves, que las plantas del campo, y que tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas a todas las familias de Iglesia Centro Bíblico El Camino, que tú les proveas lo necesario para salir adelante en cuanto a alimentos, en cuanto a trabajo, en cualquier otra necesidad que puedan experimentar. Pero también queremos pedirte que tú toques nuestros corazones para que como hermanos en esta congregación también estemos dispuestos a ayudarnos unos a otros. Si nos enteramos de algún hermano que está experimentando una necesidad, pon en nosotros ese deseo, ese ánimo de extender nuestra mano y auxiliar a aquel que pasa por necesidad. Señor, queremos seguir descansando en ti con la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Pero mientras eso llega, Señor, fortalece nuestra fe, llena de paz nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Hola, amada iglesia. Qué bueno es poder estudiar juntos la palabra, aún a pesar de la distancia. La semana pasada dimos inicio a este estudio del libro de Habacuc, el cual nos presenta una profecía que es atípica, o sea, es diferente a la que observamos, por ejemplo, en Isaías o en Miqueas o en Sofonías, porque no se trata de un oráculo del profeta hacia el pueblo de Dios o a las naciones, sino que más bien es como una especie de diálogo, una conversación entre el profeta y Dios. Es como un intercambio de preguntas y respuestas que llegan a su clímax, a su punto más alto, en el último capítulo donde vemos a Habacuc abrazando los designios de Dios para su pueblo, por confusos o contrarios que parezcan. Y entonces el profeta emprende un caminar por fe, lleno de esperanza en la bondadosa y en la soberana voluntad de Dios. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oración por ti hoy. Que tú puedas llegar a abrazar la voluntad de Dios en este tiempo, por contraria o por confusa que parezca, mientras caminas con fe, con esperanza en medio de un valle de sombra, de muerte, de incertidumbre en el cual nos encontramos hoy. Y esa es la razón por la cual hemos decidido adentrarnos en el estudio de Habacuc. Porque Habacuc nos ayuda a ver un escenario que se vivió en aquel día, pero que no es muy distinto al que nosotros vivimos hoy. Y es en esa intensa conversación entre el profeta y Dios que nosotros encontramos tesoros del Evangelio que nos ayudarán a caminar con fe, a caminar con esperanza, pero sin perder el rumbo en medio de la pandemia.
Dios está haciendo algo increíble en medio de la crisis. Y mientras nosotros estudiamos la primera mitad del primer capítulo de esta profecía, yo quiero invitarte a considerar dos temas importantes. El primero es el clamor esperado del creyente en medio de la crisis. Y el segundo es la respuesta inesperada de Dios en medio de la crisis. Así dice Habacuc, capítulo 1, versos del 1 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia y sin embargo tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Habacuc se encontraba en medio de una sociedad que se desmoronaba por completo. No solo los líderes políticos, pero también los líderes espirituales, religiosos y todo el pueblo se estaba apartando de Dios. Estaban desechando a Dios por completo. Estaban desechando los mandamientos de Dios. Había una cultura de inmoralidad, de avaricia, de engaño, de odio, de injusticia, de hipocresía, de opresión. Y es en ese contexto donde encontramos al profeta Habacuc, a un hombre que clama expresando su dolor, expresando su frustración, diciéndole al Señor, ¿por qué tú me haces ver la iniquidad? ¿Por qué me haces ver la opresión del pueblo? El profeta estaba verdaderamente dolido por tener que ser testigo de los problemas, de la iniquidad de sus días. Y lo peor es que parecía que Dios no le importaba, que Dios no hacía absolutamente nada. Y eso nos lleva a considerar la primera lección de este día. Y es que el clamor esperado del creyente en medio de la crisis es un clamor que intercede por una sociedad perversa que ha olvidado a Dios. Habacuc no está lanzando un juicio de destrucción contra Judá, ni está pidiendo que Dios mande fuego que consuma al pueblo. Más bien él está clamando con dolor para que el Señor intervenga en medio de la oscuridad que reinaba y que rescate a su pueblo. Así como Judá, parece ser que la injusticia y la iniquidad son los pecados característicos del panorama de nuestra sociedad. La gente sigue rechazando a Dios. La gente sigue desechando los mandamientos de Dios y especialmente en días como estos, cuando enfrentamos dolor y muerte. Así que la pregunta que debemos hacernos es si usted y yo tenemos la misma perspectiva sobre el pecado como la tenía Habacuc. Él estaba perturbado por la pecaminosidad de la nación. Y yo me pregunto si usted y yo nos dolemos profundamente cuando vemos las consecuencias del pecado en nuestra sociedad. O tal vez estamos tan preocupados por nosotros mismos, por cómo el coronavirus y la pandemia está afectando mi salud, nuestros negocios, nuestras familias, que nos olvidamos de levantar nuestra cabeza, de ser los siervos, los mensajeros, los profetas de Dios en este mundo que interceden por el pueblo. Si los cristianos no lloramos por la perdición de nuestra sociedad, entonces, ¿qué esperanza hay para el mundo? Jesús dijo, nosotros somos la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz del mundo, no una sal, no una luz, somos la sal y la luz. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el clamor esperado del creyente en medio de la crisis es un clamor que intercede por una sociedad perversa que ha olvidado a Dios. Pero también encontramos una segunda lección. Y es que el clamor esperado del creyente en medio de la crisis es un clamor que nace en medio de lo incierto, de lo desconocido, de la confusión. Pero es un clamor que se aferra al que es fiel y al que es verdadero. Habacuc estaba cuestionando la falta de respuesta de Dios ante la abundante perversidad del hombre.
Y por lo que podemos deducir cuando leemos el texto, es que no es la primera vez que él estaba acudiendo a Dios por ese motivo. Y por eso se nota cierta frustración en el pasaje cuando él pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Y le dice, clamo a ti violencia y tú parece que no oyes, tú no salvas. Esa es una expresión muy honesta, muy atrevida del profeta, a través de la cual él expone sus dudas y sus temores y su frustración y su confusión respecto a lo que Dios está haciendo o a lo que Dios parece no estar haciendo. Y no es la primera vez que nosotros encontramos esto en la Biblia. Recuerde usted al rey David, de quien se dice haber tenido un corazón conforme a Dios. Él cuestionó el obrar del Señor casi con las mismas palabras. En el Salmo 13, versículo 1, él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? O piense, por ejemplo, en el caso de Job, a quien también se describe como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero él dice en Job 19:7, yo grito violencia, casi las mismas palabras de Habacuc, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Y seguramente muchas personas, muchos cristianos, muchos de nuestra congregación hoy están cuestionando a Dios por su obrar o por su aparente falta de intervención en medio de la pandemia. Y así como Habacuc, probablemente muchos de nosotros hoy nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, oirás nuestro clamor? ¿O hasta cuándo te dignarás a respondernos? Yo recuerdo vívidamente, el año pasado tuvimos una emergencia de salud con nuestro hijo pequeño. Él tenía 2 años de edad cuando de repente entró en una fuerte crisis de salud que nos obligó a tener que llevarlo al hospital y dejarlo hospitalizado por 1 semana. Los exámenes médicos confirmaron que él había contraído norovirus, pero además de eso una bacteria que nunca lograron identificar. Y por si fuera poco, también tenía influenza tipo A. Y en casa estaba mi esposa con influenza tipo A, cuidando a mi hija. Así que yo estuve todo el tiempo en el hospital con mi hijo. Y aquellos días yo sentía la impotencia y la frustración, porque veía a mi hijo sufriendo y clamaba y oraba al Señor, y él parecía no escucharme. Yo en momentos cuestionaba su tardanza, porque parecía que Dios no estaba en ningún lado, como que mis oraciones se quedaban en el techo. Y una noche, en medio de la desesperación, mi hijo se arrancó la aguja donde lo tenían canalizado para aplicarle sus medicamentos. Eran como las 2 de la mañana, así que las enfermeras llegaron para canalizarlo nuevamente mientras yo lo sostenía con fuerza, escuchando sus gritos desesperados pidiéndome ayuda. Y luego de varios intentos, finalmente lograron canalizarlo. Esa sin duda fue la peor noche de todas, pero hermanos, también fue la más especial. Cuando el personal médico salió de la habitación, yo me quedé tratando de consolar a mi hijo. Y con la intención de distraerlo para que él se calmara, para que él durmiera un poco, yo le pregunté si él quería ver una caricatura en mi teléfono. Pero su respuesta me dejó sin palabras, me dejó asombrado, porque él me dijo, a ti la gloria, mientras sollozaba un poco. Quiero ver a ti la gloria, que es un canto que nosotros hemos entonado como iglesia muchas veces y que con frecuencia mi esposa le enseñaba a mis hijos en casa. Y cuando yo escuché lo que él quería ver en esa madrugada, inmediatamente brotaron lágrimas de mis ojos. Porque yo sabía que no era mi hijo, era el Señor a través de mi hijo, en medio de la crisis, en medio de mi frustración, en medio de mi dolor, recordándome que Él sí estaba allí con nosotros. Y de esa manera, toda mi desesperación, toda mi confusión por el aparente silencio de Dios empezó a disiparse mientras nosotros cantábamos lo que dice este canto. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y mis tristezas orquestas tú para dar gloria a ti.
El clamor del creyente en medio de la crisis es un clamor que sí, nace en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, pero es un clamor que se aferra al que es fiel y que es verdadero. Y así como David cuestionó el obrar de Dios, así también exclamó en el mismo salmo: yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque tú me has rescatado y cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y así como Habacuc cuestionó el obrar de Dios, asimismo exclama más tarde con firmeza al final del libro: aunque todo parezca estar acabado, aunque yo tenga mis manos vacías, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor sabe que somos débiles. Él sabe que somos pequeños. Él conoce tu corazón, Él conoce tus dudas, Él conoce tus lamentos, tu enfermedad, tu dolor, tus luchas. Y Él nos deja ejemplos como estos de Job, de David, de Habacuc, para que sepamos que Él nos entiende, que Él nos conoce, que Él sabe nuestra frustración ante su obrar o ante su aparente silencio. Pero al mismo tiempo Él nos recuerda que estas dudas, estas frustraciones encuentran respuesta en Él. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, el Rey soberano que gobierna sobre todo y que sustenta todo. Así que Habacuc nos enseña cómo debe ser el clamor del creyente en medio de la crisis. Es un clamor que intercede por una sociedad perversa que olvida a Dios. Pero también es un clamor que, aunque nace en medio del dolor, de la confusión, de la incertidumbre, se aferra al que es fiel y es verdadero. Por último, yo quisiera concluir reflexionando sobre el segundo tema que encontramos en este pasaje, y es la respuesta inesperada de Dios en medio de la crisis. Habacuc quería entender por qué Dios tardaba con su respuesta. Él quería saber por qué Dios no había traído la salvación a su pueblo, un pueblo que sufría en manos de gente perversa. El profeta estaba cuestionando a Dios y quería escuchar una respuesta satisfactoria. Y Dios en su misericordia le responde, pero lo hace de una manera especial. De hecho, le advierte a Habacuc que la respuesta que él está a punto de oír puede ser perturbadora y puede ser muy confusa. Habacuc 1, versículo 5. Miren entre las naciones y observen, asómbrense, quédense atónitos porque yo haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Habacuc quería saber qué era lo que Dios tenía en mente para salvar a su pueblo. Bueno, pues aquí está la respuesta, porque a partir del versículo 6, el Señor empieza a describirle su plan y le dice: voy a levantar a los caldeos, que es un pueblo feroz, impetuoso, que marcha por las anchuras de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. ¿Puedes imaginarte el rostro desfigurado del profeta al oír lo que Dios planeaba hacer? Él pedía salvación y Dios trae a un pueblo sanguinario. La manera en que el Señor lidiaría con el sufrimiento y la injusticia en Judá sería levantando a este imperio feroz, imponente, temible, veloz, astuto, violento, sanguinario, que arrasaría con todo a su paso. Sí, dice el Señor, yo haré algo que tú no entenderás, Habacuc. Yo traeré justicia y salvación por medio de el sufrimiento y la injusticia. Y estoy seguro que eso no estaba en tus planes y que no era parte de tus oraciones, pero eso es lo que yo voy a hacer. ¿Se imagina Habacuc preguntándose en dónde está el sentido común de Dios? ¿Qué lógica tiene esto? Bueno, tiene la lógica que Dios ha usado a lo largo de toda la historia. ¿Recuerda usted de dónde levantaría Dios una nación grande para bendecir a todas las naciones de la tierra? Sí, de una pareja de ancianos estériles a quienes, por cierto, luego de darles el hijo de la promesa, les pide que lo sacrifiquen. ¿Cómo era que Dios llevaría a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida? Sí, a través de un desierto en el cual divagarían por 40 años. ¿Cómo se expandió el evangelio? La primera iglesia en Hechos de los Apóstoles, correcto, a través de la persecución y del martirio.
porque Dios obra de maneras misteriosas. Y en el caso de Habacuc, lo haría a través de los caldeos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Esto es lo que dice el profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios obra de maneras misteriosas, y en muchas ocasiones su proceder nos podrá parecer contrario, confuso, inapropiado, ilógico, impensable. Pero algo es cierto, como afirmó el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, cooperan para bien. Y el mayor y mejor ejemplo de una respuesta inesperada de Dios lo encontramos en Cristo Jesús. Hechos capítulo 13 nos narra el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, donde casualmente encontramos que el apóstol Pablo declara las palabras de la profecía de Habacuc, capítulo 1, versículo 5, donde él dice: miren, burladores, maravíllense, porque yo hago una obra en sus días, una que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Justamente unos pocos versículos atrás, lo que Pablo venía haciendo es describir la historia de la redención de Dios para su pueblo. Así que comienza desde Egipto, pasando por el Éxodo, el peregrinaje en el desierto, la conquista de Canaán, el periodo de los jueces, la monarquía con el reinado de Saúl y de David, alcanzando su clímax, su punto más alto con la llegada de Jesús. Y Pablo cita a Habacuc al hablar de la redención de Dios en Cristo, siendo ese el mayor y el mejor ejemplo de una respuesta inesperada de Dios, porque solo Dios puede traer luz desde las tinieblas, porque solo Él puede hacer justicia desde la injusticia, y solo Dios trae vida a través de la muerte. Habacuc no entendía cómo era que Dios traería más sufrimiento, más dolor a su pueblo en lugar de salvación. Y muchas veces nosotros, especialmente en días como los que vivimos hoy, y quizás en medio de tus circunstancias te estás preguntando cómo es que Dios permite que el mundo y que yo, su hijo, siga padeciendo y siga lloviendo sobre mojado. Y Él pareciera no escucharnos, no importarle nada. La respuesta está en la cruz, donde Cristo experimentó el juicio, el castigo de Dios por ti y por mí, convirtiéndose en el ejemplo supremo del obrar inesperado de Dios, aquel que trajo salvación mediante el juicio y el castigo, aquel que trajo salvación mediante el sufrimiento y la muerte de Cristo. Cristo es mayor que Habacuc, porque al conocer el plan de Dios, dirigirse hacia la muerte y una muerte de cruz, Él clamó al Señor pidiendo: si era posible, pasa de mí esta copa. Pero concluyó su oración pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre. Y el resultado de aquella respuesta inesperada de Dios ante nuestro pecado fue nuestra salvación. Habacuc se sentía abandonado por Dios, y algunos de nosotros podríamos sentirnos igual hoy. Pero recuerda que en la cruz Cristo sí experimentó el abandono de Dios, el abandono que tú y yo merecíamos. Así que cuando en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, tú sientas que Dios te ha abandonado, que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Él no está contigo, recuerda que Cristo sí fue abandonado para que tú, para que yo no fuera abandonado por Dios. Dios está ahí contigo. Él está obrando y Él no te ha abandonado. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro, anhelo de mi ser.
Solo en ti hay gozo y placer. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu verdad es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi alma fuerte defensor, mi espada para la batalla contra el mal, mi escudo protector, mi canción se acecha al enemigo, mi esperanza en medio del dolor, mi gozo en medio de las pruebas, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina eres salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, todos mis días te honré solo a ti. Todos mis días te honré solo a ti. Amigo, no sé en qué situación te encuentras tú hoy. No sé cuál es la prueba, el valle por el cual tú estás atravesando hoy. Pero hay algo que es cierto en este día, y es lo que acabamos de estudiar a la luz del profeta Habacuc. El Señor no nos ha abandonado. Aunque parezca silencioso, aunque no sintamos que Él está obrando en las maneras en que nosotros esperamos, Dios está haciendo algo increíble. Y a veces su obrar pudiera parecer contrario a lo que nosotros estábamos pidiendo, a lo que nosotros pensaríamos que es lo mejor. Pero Dios es nuestro Redentor, Él es nuestra roca, como cantábamos. Y hay unas palabras en el libro de Isaías, capítulo 43, que yo quisiera compartir contigo para cerrar esta mañana. Y que sea el Señor confortando tu corazón mientras escuchas estas palabras. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo
soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Tú eres precioso a mis ojos y yo te amo. Que esta palabra conforte tu corazón y recuerde que Dios está con nosotros y que en medio de nuestro clamor, Él no nos abandona. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.